Hermanos y amigos, saludos para todos ustedes en el amor de Dios. Compartimos en este espacio la lección de Escuela Sabática. Estamos estudiando el folleto sobre el libro del Génesis. Nos corresponde la lección 8, la promesa. Texto central, Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Finalmente, como Dios había prometido, Sara le dio a Abraham un hijo en su vejez, Génesis 21:2, y llamó al bebé Isaac, Génesis 21:1 al 5. Pero la historia de Abraham está lejos de concluir y llega a su momento culminante cuando él lleva a su hijo al monte Moria para ser sacrificado. Sin embargo, Isaac es reemplazado por un carnero, Génesis 22:13. Lo que implica el compromiso de Dios de bendecir a las naciones por intermedio de su simiente, Génesis 22, 17 y 18. Esa simiente, por supuesto, era Jesús, Hechos 13, 23. Por lo tanto, en esta historia asombrosa y en cierto modo preocupante, se revelan más elementos del plan de salvación. Más allá de las profundas lecciones espirituales que hayan sacado de esta experiencia, no obstante, la familia de Abraham debió haberse visto sacudida y el futuro de Abraham no está claro. Sara muere inmediatamente después del sacrificio en Moria, Génesis 23, e Isaac continúa soltero. Entonces Abraham tomó la iniciativa para asegurarse de que tendría un futuro adecuado. Arregla el matrimonio de su hijo con Rebeca, Génesis 24, quien dará a luz 2 hijos, Génesis 25, 21 al 23. Y el mismo Abraham se casa con Cetura, quien le dará muchos hijos. Génesis 25, 1 al 6. Esta semana seguiremos a Abraham hasta el final de su vida. Génesis 25, 7 al 11. Lección día domingo, el monte Moria. Los textos para esta parte los encontramos en Génesis 22, 1 al 12 y Hebreos 11, 17. ¿Cuál era el significado de esta prueba? ¿Qué lecciones espirituales surgen de ese asombroso acontecimiento? Esta es una prueba que tiene mucho significado y también preguntas, porque parece ser un pedido contradictorio. Dios no aceptaba sacrificios humanos. La pregunta es ¿por qué Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo? Tenemos aquí, mis hermanos y amigos, muchas cosas en común con nosotros y con el plan de salvación. En este aspecto, Dios está pidiendo a Abraham su único hijo, y este sacrificio era una representación del sacrificio de Cristo en la cruz, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. ¿Ven el significado? Ahora, ¿qué sintió Abraham? ¿Cómo Abraham comprendió de ahí en adelante mucho mejor el amor de Dios? De hecho, ese es un sentimiento de cada uno de nosotros los seres humanos. La gran mayoría de los que somos padres amamos a los hijos. Queremos lo mejor para ellos. Encontramos en este aspecto algunos años de silencio en la palabra de Dios, unos 17 años de silencio entre el nacimiento de Isaac y el pedido de Dios de sacrificarlo. Se cree que más o menos 20 años tenía Isaac. Esta prueba, mis hermanos, es una prueba máxima. En la palabra de Dios se resalta como la prueba de fe de Abraham. ¿Qué otra prueba podría ser más difícil que esta? ¿Qué podemos nosotros extraer de la actitud de Abraham? Primero, no protestó. No encontramos en la palabra de Dios ningún reproche de Abraham a Dios por este pedido. Cumplió sin reparos el pedido de Dios. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué sintió Abraham cuando viajaba esos 3 días
rumbo al lugar que Dios le había dicho? Sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, la lucha entre la fe, creer y sobre todo la firmeza en el corazón de este hombre de Dios. También pienso que Abraham tenía la certeza de que Dios haría algo. Si él sacrificaba a su hijo, Dios lo resucitaría. Algo él tenía en su corazón que haría también que confirmara la promesa que Dios le había dado, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por consiguiente, Abraham debió haber entendido la gracia. No son las obras que hacemos para Dios las que nos salvan, sino la obra de Dios en nuestro favor. Efesios 3:8, Romanos 11:33. Sin embargo, al igual que Abraham, somos llamados a trabajar para Dios. En este sentido, el accionar de Abraham es un poderoso ejemplo para seguir. Santiago 2:2-23. Lección para el día lunes. Dios proveerá. Génesis 22:8, 14 y 18. Leo Génesis 22:7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 14. Y llamó a Abraham el monte de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué expresiones más bonitas las encontramos en Génesis 22, versículos 7 y 8. ¿Cómo se dirige Isaac a su padre? Padre mío, ¿dónde está el cordero? Tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Esa expresión de respeto entre padre e hijo es admirable. Hay aquí un detalle, María Eugenia y hermanos, que tenemos que analizar. Dijimos que Isaac tenía unos 20 años. O sea que aquí lo que vemos también es la sumisión de Isaac a su padre. Claro, porque él con su fuerza pudo haberse resistido. Por supuesto, y por lo demás, él debió haberle dicho qué iba a pasar, porque dice la Biblia que él ató a su hijo y lo puso sobre la leña que llevaban. Y no relata que hubo resistencia, o sea, él permitió todo. Dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Claro, a una persona ya de 100 años, un joven de 20 años, pues no tiene cómo irlo a dominar. Fue voluntario lo que Isaac hizo. ¿Qué nos muestra eso, mis hermanos? Que Cristo en la cruz tampoco fue obligado por su Padre. Él fue voluntariamente a ese sacrificio, a esa cruz. Así que este es un asunto bien interesante y que nos inspira a nosotros en el amor de Dios. Otra expresión, y que es la expresión que tenemos en nuestra lección, Dios proveerá. Qué linda esa palabra que nosotros de alguna manera también la pronunciamos. Cuando estamos en necesidad, cuando tenemos algo que necesitamos, a veces pensamos, Dios va a proveer. Y Dios provee, mis hermanos. Tenemos también como textos de nuestro estudio de esta parte del lunes, Juan 1, 1 al 3 y Romanos 5, 6 al 8. Estos versículos nos ayudan a comprender lo que sucedió en la cruz, que se representa anticipadamente en este sacrificio del monte Moria. Dios mandó a Abraham a sacrificar a su único hijo, no tan solo para probar su fe, sino también para grabar en la mente del patriarca la verdad del Evangelio.
La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio que haría por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Patriarcas y Profetas, página 132. Dos puntos más quiero resaltar. Dice en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo vio Abraham el día del sacrificio de Jesús? En su hijo. Cuando lo tenía sobre la leña, atado, pudo vislumbrar ese sacrificio que se haría en favor del pecador. Otro punto más. Jesús dice en Lucas 22:44 que en su agonía sudaba gotas como de sangre. ¡Qué tremenda agonía, mis hermanos! Lo que el Hijo de Dios sufrió por nosotros, no alcanzamos ni a imaginarlo, ni a tener una noción clara de ese sacrificio. Cuánto se desprecia, cuánto se menosprecia lo que Él hizo por la raza humana en esa cruz. Lección día martes. La muerte de Sara. Génesis 23, 1 al 7. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dame propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre vosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo en aquella tierra, a los hijos de Ed. De hecho, Sara es la única mujer en el Antiguo Testamento de la que se menciona el número de sus años, lo que muestra su centralidad en la historia, la focalización en la compra del lugar de sepultura de Sara, que abarca la mayor parte del capítulo, más que en su muerte. Enfatiza la conexión con la tierra prometida. Ya la especificación de que ella murió en tierra de Canaán, Génesis 23:2, subraya la vinculación de la muerte de Sara con la promesa divina de la tierra. Sara es la primera del clan de Abraham que murió y fue enterrada en la tierra prometida. La preocupación de Abraham por sí mismo, extranjero y forastero soy, Génesis 23:4, y en su insistente discusión con los hijos de Ed, muestran que Abraham está interesado no solo en adquirir un lugar de sepultura. Lo que más le preocupa es establecerse en la tierra de forma permanente. Sabe que ella murió en la tierra prometida, en Canaán. Y otro asunto aquí que me llamó la atención sobre este texto leído es el versículo 6. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerte. Se nota ahí también la reputación de Abraham, cómo él tenía ascendencia y era respetado. Fíjense en la expresión, un príncipe. Lección para el día miércoles. Una esposa para Isaac. Génesis 24. Esta es una linda historia, hermanos y amigos. Una historia que nos ilustra la confianza en Dios. Y cuando nosotros debemos tener en cuenta la voluntad de Dios. Abraham estaba preocupado ¿por qué? Por encontrar una buena esposa para su hijo. Y que fuese de su parentela, de las que temían a Dios, no una mujer cananea. De donde él habitaba. Dice el versículo 3. Entonces, comienza el proceso, envía a su siervo, y hay aquí también algo bien importante. Este hombre es un hombre que teme a Dios. Abraham no envía a cualquiera a hacer esta labor. Dice el versículo 10, el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó.
Es muy bonito ver lo que él hizo, tal vez poniendo al Señor como una prueba, ¿no? ¿Qué prueba él le puso al Señor? He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Versículo 14. Sea pues que la doncella en quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia a mi Señor. Fíjense las dos cosas primordiales que él pide aquí. Que la mujer le dé a tomar agua a él. Y que también le dé a sus animales. Y a sus camellos. Alguna vez hemos comentado esto, María Eugenia no le estaba dando de beber a un gato. Le estaba dando de beber a 10 camellos. Dice el versículo 10 que él llevaba 10 camellos. ¿Cuánta agua toma un camello? ¿Qué quiere decir eso? Que esas cualidades eran cualidades de una mujer que no solo tenía bondad por los forasteros, sino compasión por los animales, y que no importando la cantidad de trabajo que tuviera que hacer, daría de beber también a los animales. Y la confianza del siervo en que el Señor iba a responder a sus oraciones. Sí, claro, y lo bonito del texto bíblico es que dice en el versículo 21, y el hombre estaba ahora maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. ¿Qué se maravillaba? De que ella hizo exactamente como él pidió, lo que él había pedido. Le dio de beber a él y también le dijo, voy a dar de beber a los camellos. Así que fue algo voluntario y fue la señal que Dios había dado. Así que, mis hermanos queridos, encontramos aquí muchas cosas bien bonitas en esta lección y en el texto de Génesis 24. Lección día jueves. Una esposa para Abraham. Los textos para esta parte los encontramos en Génesis 24:67 a 25, 1 al 8. ¿Cuál es el significado de estos eventos finales en la vida de Abraham? Después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar. Al igual que Isaac, se consuela después de la muerte de Sara, Génesis 24:67. El recuerdo de Sara seguramente aún debió estar vivo en la mente del patriarca, tanto como en la de su hijo. No obstante, la identidad de su nueva esposa no está clara. Sin embargo, el hecho de que el cronista asocie a los hijos de Cetura con los hijos de Agar, sin mencionar el nombre de Cetura, sugiere que Cetura podría, como algunos lo han conjeturado, ser Agar. También es revelador que Abraham se comporte con los hijos de Cetura de la misma manera que lo hizo con los hijos de Agar. Los despide para evitar cualquier influencia espiritual y hacer una clara distinción entre su hijo con Sara y los otros hijos. Isaac prefiguró al Hijo de Dios, que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de la salvación del hombre. Para ello, y a fin de que la verdad fuese una realidad para él, como también para probar su fe, le pidió que quitara la vida de su amado Isaac. Todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y temible prueba tenía por propósito grabar profundamente en él la comprensión del plan de redención en favor del hombre caído. Se le hizo entender mediante su propia experiencia cuán inmensa era la abnegación de Dios infinito al dar a su propio Hijo para que muriese a fin de rescatar al hombre de la ruina completa. Para Abraham, ninguna tortura mental podía igualarse con la que sufrió al obedecer la orden divina de sacrificar a su Hijo. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 407. Hermanos y amigos, gracias por acompañarnos y compartir el repaso de la lección de Escuela Sabática. No olviden, oramos los unos por los otros. Dios guarde a todos.